Partimos ahora con la segunda clase de esta cátedra sobre estética de la liberación latinoamericana. En la sesión anterior hemos visto una introducción aclarando ciertos términos sobre los que volveremos frecuentemente. Primero quiero indicar que la lectura que les voy a dejar es un texto no tan largo de Javier Zubiri, un texto difícil, un texto que está dentro de la terminología zubiriana y por lo tanto hay que tomar cierta distancia, porque supondría que uno conoce la totalidad del pensamiento de este gran filósofo español. Yo tampoco me voy a referir a él completamente, sino que se los dejo como lectura a manera de referencia en las páginas 323 a 351 de su libro sobre el sentimiento y la volición. Pero en realidad es sobre el sentimiento la última parte de la obra y le voy a dar cierta importancia en este curso. En la clase anterior hemos visto entonces cómo el problema estético lo queremos situar dentro de lo que en el programa denominamos la evolución de la vida y dentro de ella de la estética, lo cual supone algunos considerandos que no podemos dejar de volver ahora al comienzo, ya que me quedaron algunos temas justamente sugeridos por Katia Mondocchi, que ella llama el orbis primum, el orbis secundum y propiamente la antropología estética. Pero yo quiero volver un poco sobre esta idea. Desde que surge la vida, y la vida propiamente surge al nivel complejo de la célula, porque todavía las bacterias son vivas, pero de una suma simplicidad. Y el virus es más bien un organismo, pero que propiamente no se le llama vivo, y vive parasitariamente en las células vivas. Quiere decir que ya una célula, que es de una complejidad inmensa, y hay seres unicelulares como la ameba, está recubierta, como ya he sugerido, por una membrana. Y esta membrana separa lo interior de la célula viva de todo lo demás, que es lo exterior. En todo el cosmos físico no hay interioridad y exterioridad, porque el cosmos, aunque haya millones de galaxias de inmensas distancias, es muy simple en su constitución, son macromoléculas y además no tienen un dentro y fuera. En esto Zubiri indica que todo el universo, el cosmos, vamos a llamarle, funciona como una sola sustantividad, mientras que una célula es otra sustantividad. Quiere decir que la célula, en cierta manera,
tiene una interioridad y analógicamente yo podría aún llamarle un primer tipo muy simple, pero real, de subjetividad. Y por supuesto, si una célula ya tiene una cierta subjetividad, que decir, un vegetal, un árbol. Y por eso Aristóteles, con una perspicacia muy profunda, hace allá 24 siglos en Atenas, atribuyó a los vegetales y los animales la psique, el alma. Y el alma era considerado el principio organizativo del ser viviente. Por eso que, por ejemplo, el ser humano, lo define Aristóteles, es el viviente que habita la ciudad. O es decir, es un viviente tan complejo que logra constituir un organismo político que los griegos llamaban polis, pero es un viviente. Quiere decir que el vegetal también tiene subjetividad. Y esta subjetividad es la que, voy a usar una palabra por ahora ambigua, se relaciona a lo real y reacciona ante lo real. El sol calienta, da energía, la planta, ya indiqué, capta esa energía y la transforma por un proceso fotosintético y demás, y entonces acumula esa energía que puede usar en otro momento. Pero quiere decir que tiene una relación de una interioridad con la cosa real. Podría yo decir que tiene una cierta subjetividad que se relaciona con lo real. Y en ese sentido, habría lo que yo llamaría una protoestética. O es decir, un tipo analógico muy simple, pero ya estética según lo que iremos viendo más adelante. Esto con respecto a las plantas. Y por eso que en nuestro grupo envié yo un pequeño, vídeo de flores naciendo al ritmo de una música, claro, de un gran músico alemán, pero por indicar que la apertura de esa flor y de una cantidad de tipos de flores son ya el impacto de lo real sobre una cierta subjetividad que analógicamente capta, siente ese calor y esa energía y lanza un crecimiento de la corporalidad, podría yo también decir, de la planta, que justamente tira ramas o flores, y hace 400 millones de años las plantas lanzaron flores, no tenían flores antes, o raíces, pero es interesante, lanza y hace crecer flores con respecto a otro ser vivo que surge también sobre la Tierra hace unos 400 millones de años aproximadamente, como las flores, y son los insectos. De tal manera que los insectos descubrían en la flor lo más bello de la planta, con colores y perfumes, y eran detectados por el insecto que comían parte de la planta, el polen,
pero que a su vez cumplían la función de la fecundación a otras flores y daban los frutos. Es decir, había también una especie de comunidad entre las plantas y los insectos, que son animales. Y me pregunto, ¿por qué una rosa es roja? ¿Por qué las flores tienen colores? La respuesta es obvia, porque en el mar de verde de los vegetales en la selva, por ejemplo, una flor se capta rápidamente por un color rojo, amarillo, azul, que el insecto descubre. Quiere decir que hay una relación entre el viviente, en este caso el insecto, la cosa real, la flor, pero a su vez de la flor con un tipo de subjetividad muy simple, y la realidad del sol que lo transforma. Esto para darnos cuenta que el fenómeno estético cubre todos los tipos de vida, pero solo los vivientes. Porque lo que no está dentro del campo de la vida no va a poder recibir el nombre de belleza. Aunque sea real, aunque tenga propiedades naturales, no va a ser descubierto como belleza. Y eso es un punto que tenemos que ir aclarando. Si hay una cierta subjetividad en el mundo de los vegetales, cuanto más en el de los animales. Y aún, por supuesto, de los más simples como los reptiles y como los insectos, hasta llegar a los mamíferos y animales superiores. Y ahí es donde Katja Mandoki, en el Orbis Secundum, nos plantea una reflexión sumamente interesante que está en el fondo de su libro, pero también en el fondo de mi estética, y que intuyó perfectamente Darwin y no muchos otros que piensan que la estética es solamente humana. La estética propiamente dicha, plenamente desarrollada, es humana, pero hay otros peldaños anteriores que hacen posible la estética humana. Y entonces, primero Mandoki habla de la sensorialidad de las plantas. Ustedes leyeron, es un parágrafo de ese libro. Yo no voy ahora a repetir porque ustedes lo han podido leer. Y de ahí entonces habla de la zooestética, de la estética animal. Y lo va haciendo de una manera interesantísima con la que coincido plenamente. Una estética de la liberación es una estética de la vida y de un aspecto fundamental de la existencia viviente. Porque los animales no solo tienen una subjetividad, sino sensible. Tienen sensaciones. Los animales ven, las plantas no ven. Los animales sienten el olor. Los vegetales tienen olor, pero no pareciera que lo sienten. Los animales oyen.
y oyen sonidos, pero no solo sonidos, veremos que tienen un mayor dominio de esos sonidos. Es decir, hay una zooestética. Y Mandoki comienza hablando del zoo ludens. El animal también juega. Es muy notable, aún en los pobres zoológicos, donde los animales están ahí como ante la pandemia del coronavirus 19, estamos ahora también retirados de la vida cotidiana. Los pobres animales sufren un enclaustramiento a la manera de la prisión. Pero aún en esos casos, los animales saben jugar. El oso juega con una pelota y el perro perfectamente y el gato igualmente, y juegan entre ellos. Tienen capacidad de realizar actos que no son puramente útiles, sino sin finalidad práctica como juego. Pero más notable es la creatividad que tienen, porque son capaces, claro, en los animales superiores, de solucionar de manera nueva ciertas situaciones en las que se encuentran, que nos hacen pensar también en la obra de arte. Claro, los ejemplos que da Mandoki son acerca de lo que voy yo a llamar el arte o la obra de arte, no la estética propiamente, pero también hay algunos aspectos de la estética propiamente dicha. Hay una zoopoética visual, y aquí es donde ella, inspirándose en Darwin, toma el ejemplo que unifica todo el libro sobre el pavo real. El pavo real extiende sus maravillosas plumas con unas decoraciones increíbles, fruto de la naturaleza, y entonces de alguna manera conquista o llama la atención a las hembras que eligen entre la más bella. Y entonces Darwin dice, la evolución no se hace solo por la función del órgano, sino que también la evolución se hace porque la hembra elige al macho más bello. Y entonces ahí hay una selección estética muy interesante que me llamó la atención al leer el libro y que me convenció completamente de la importancia de lo que voy a llamar una estética natural, una estética propiamente prehumana, pero muy desarrollada, muchos miles y miles de años antes del origen del Homo sapiens y de los homos, distintas especies, hace muy poco tiempo. Quiere decir que hubo una estética anterior a la estética humana. Y dan muchos ejemplos de algo muy evidente, que es la estética musical. Y cuando uno dice musical, claro, no puede dejar de pensar en los pájaros. Los pájaros
tienen una muy desarrollada capacidad musical. También sabemos hoy que las ballenas hacen verdaderos discursos cantados de mucho tiempo, que lo tienen perfectamente memorizado y que atraviesan kilómetros y kilómetros en los océanos y se comunican con otras ballenas. Y lo interesante es que son casi siempre muy parecidas, pero llega un punto en que introducen una variación que luego recuerdan y la hacen parte de su narrativa. O es decir, realmente el desarrollo musical de las ballenas con una enorme memoria, pues es un caso de estética animal muy bello. Pero también habla Katia de la zoopoética teatral. Los animales tienen capacidad de pronto tomar ciertas formas o actitudes teatral en el sentido que desconcierta a un observador posible y sobre todo, por ejemplo, si es un enemigo. En el océano, un conjunto de peces forma a veces en el conjunto de ellos una figura que tiene 2 o 3 metros de alto y casi 1 metro de ancho, donde los pequeños pescaditos, uno junto al otro, toman como la forma de un ser extraño. Y entonces los depredadores de esos pequeños peces, que individualmente se los comen rápidamente, al ver una cosa tan extraña y grande, no lo atacan y van por otro lado. O es decir, esos pececillos tienen una capacidad de actuar teatralmente en conjunto, tomando la fisonomía de una especie de monstruo que aleja a sus enemigos. Pero eso muy frecuente, y en el mundo animal existe esa capacidad. Y aún, por ejemplo, la capacidad dancística. Un gallo fuerte de un gallinero vence a los otros a veces en la lucha por ser el macho dominante, y luego de que ya ha establecido una jerarquía y ocupa el primer lugar, camina entre las gallinas y los otros gallos de una manera señorial y todos lo respetan. Lo mismo los primates superiores, o es decir, se figuran ser un actor que cumple un espectáculo ante gente, ante otros participantes que lo respetan en esa su jerarquía. En fin, Katia Mandoki muestra muchos aspectos de lo que vamos a llamar más adelante campos específicos de la estética, incluyendo, por ejemplo, la arquitectura. Miren los nidos que hacen los pájaros, y algunos en la selva amazónica cuelgan de una rama un largo nido de 80 centímetros que está prendido a la rama en una parte muy dura de una sustancia que el pájaro produce y que va a sostener todo el nido
y la hembra, para empollar sus huevos, y los pichones cuando nazcan, de una arquitectura que hace que la habitación cuelgue. El ser humano muchas veces ha hecho casas con pivotes o columnas para librar, por ejemplo, el agua cuando ésta sube en zonas lacustres. Pero hacer una casa pendiendo de una estructura en el aire, habría que desarrollar mucha tecnología arquitectónica, y un pájaro lo hace. Y cualquier nido de cualquier pájaro es una construcción donde se habita. Es un nido. Y hasta nosotros usamos la metáfora del nido, nido, para hablar del hogar o la casa, porque realmente es el pájaro el ejemplo de la arquitectura, y así muchos otros casos. No voy a dar más tiempo, y ya he dado bastante, para mostrar cómo no es la estética un fenómeno exclusivamente humano. Pero en el ser humano, la estética desarrolla su esplendor, y tendremos que mostrar justamente la diferencia con los otros tipos de estéticas que voy a llamar naturales. Y aún la humana. Hay una estética anterior a la obra de arte. Casi todos los autores, y más clásicos, incluyendo Hegel o el querido entre nosotros Sánchez Vázquez, a veces no se distingue entre la estética, aithesis, y la obra de arte. Es otra cosa. La obra de arte es una obra, mientras que la estética es lo previo a esa obra, y es una actitud de la subjetividad ante la realidad en aquello que se llama la belleza. Pero no la belleza en la obra de arte, de un buen cuadro, de una gran arquitectura, de una gran sinfonía. No. La belleza de una aurora, la belleza de una montaña, la belleza que se da en la naturaleza y no producida por el ser humano. Y el mismo ser humano, en una relación entre seres humanos, muy especialmente en la más privilegiada de las relaciones estéticas, la del género, varón, mujer, u otros tipos de relaciones de género que fueron estigmatizadas en la tradición y hoy van obteniendo un lugar y un reconocimiento. El gay, la lesbiana y otros tipos de ejercicio a la sexualidad. Eso es una relación entre personas y subjetividades que puede ser considerada antes de la obra de arte. Como dice un bellísimo poema semita que se llama El Cantar de los Cantares, que en hebreo se dice Shir Ashirim, el canto de los cantos. Y entonces empieza diciendo que me bese con los besos de su boca. Vean que la expresión es poética y no es tan simple. Porque, ¿qué significa
que yo beso con un beso. Podría decir que me bese con los labios de su boca, pero que me bese con los besos de su boca ya es una forma metafórica bellísima, y es la relación de un varón y una mujer, o de una mujer y un varón, negros, porque son como los cedros del Líbano, negros. Interesante, una gran poesía erótica, estética, pero pensada entre negros. No eran blancos los actores de aquel gran cuento. Empecemos entonces a pensar un poco en profundidad. Debo decir que hay muchos colegas que creen que hablar de qué es la belleza es una cuestión metafísica, que hay tantas definiciones que al fin nunca se sabe lo que es. Y entonces dejan de lado el tema y pasan a otros temas que suponen, sin embargo, una cierta concepción de la belleza, pero no lo advierten porque no han ido al fondo. No quiero decir que yo voy a llegar al fondo, pero en este curso introductorio intentaré llegar lo más profundo que pueda y seguiremos pensando el tema en el futuro, y no necesariamente yo, sino una escuela de filosofía de la liberación donde surjan especialistas en la estética y que puedan refutar o mejorar o profundizar algunas intuiciones que quiero plantear. Para hacer esto, voy a tener que inevitablemente referirme a ciertos conceptos o categorías fundamentales. Por eso que les recomiendo la lectura de un libro que escribí allá por los 70, pero que se intuyó al fin de los 60 del siglo pasado, o es decir, ya muchos años, más de 50. Se llama Filosofía de la Liberación, está publicado en el Fondo de Cultura Económica, es económico además porque vale un poco más de 100 pesos, y está en mi página, así que la pueden tomar de mi página y se ahorran aún los 100 pesos. Pero quizás con una cerveza y un cigarro o ir al cine ya gastarían más que esa posible lectura. En la página 169, apunten, página 169 de la edición del Fondo de Cultura Económica, que ya, pues, diría yo, tiene muchas ediciones en muchas lenguas, pero esta es la definitiva en castellano. Pero además está un poco a la manera de Wittgenstein, organizada a partir de números decimales. Entonces, el tema que voy a plantear ahora está en el punto 4.1, página 169. Pero también está anticipada en la página 54, lo digo despacito para que lo apunten, en el número
2.2.3. 223. Y ahí habla del mundo y el cosmos. Quiero partir de esas dos categorías, muy de Heidegger y de Zubiri. La palabra mundo es muy la ontología heideggeriana. Y la palabra cosmos, mundo, es más bien una reflexión de Zubiri, que yo a su vez corrijo en esta obra. Entonces, vean esto porque les va a ayudar. El problema de la estética es ontológico. Y cuando digo ontológico, digo algo muy preciso. Se trata de la totalidad llamada mundo. Pero, a diferencia de Heidegger, que solo habla del mundo, yo tomo también la palabra cosmos. La refiero entonces a el librito que no puedo mostrar aquí porque no se ve, pero la voy a imaginar. A mí me gusta usar el pizarrón, pero ahora, ante la pandemia, no tengo pizarrón y por lo tanto tengo que usar mucho más la imaginación de ustedes. Llamo mundo, o mejor, no, empecemos por el concepto previo. Llamo cosmos, que viene del griego cosmos, a la totalidad de las cosas reales. Es muy preciso lo que he dicho y puede tener muchas interpretaciones falsas. Todas las galaxias que conocemos y aún las que no conocemos, porque tiene que haber muchas, y ni siquiera sabemos si hay muchos órganos o sistemas cósmicos, de manera que nuestro Big Bang sea uno de ellos. Ese es un problema filosófico y no es un problema astronómico. Pongamos que hay uno solo, pero de él conocemos muy poco, porque conocemos la expansión de ese cosmos a la velocidad de la luz, y es esa luz la que nosotros vemos, pero hay muchas cosas que siguen alejándose y todavía nosotros no la hemos visto y por lo tanto son reales, pero no forman parte de mi mundo. Y en este sentido, mundo, ahora sí es Heidegger, en su obra Ser y Tiempo. Pero además Heidegger tiene sus obras, son casi 100 tomos, porque Heidegger es quizás el único filósofo de la historia que escribió desde su primer clase hasta su última en una Remington. Antes no había máquinas de escribir y no era computadora, pero empezó a escribir de su extrema juventud todo en la Remington, la misma.
Y la usó hasta su muerte. Son casi 100 tomos. En uno de esos tomos, 6, se llama De los conceptos fundamentales de la metafísica. Es un libro de unas clases después de Ser y Tiempo, allá por 1930. Y entonces aquí explica más y más claro que en Ser y Tiempo el concepto fundamental de mundo. La realidad cósmica se dio, fue real. Estoy usando conceptos precisos, pero no puedo explicarlos. No es lo mismo decir existía que es real, pero bueno, no voy a entrar. El universo en el que estamos fue real, por supuesto, antes de la existencia del ser humano. Pero no quiere decir entonces que como el ser humano no existía, tampoco existía la totalidad real. Eso es absurdo. Esta realidad de por lo menos nuestro cosmos, el que conocemos, y aún el que desconocemos pero está vinculado a él, tiene como 12, 13, 15 mil millones de años desde el Big Bang. Quiere decir que es una cosa real. Y aunque en expansión limitada, es un problema. Kant, en la crítica de la razón pura, muestra que es prácticamente un dilema. ¿Puedo yo pensar un universo limitado? ¿Y qué hay fuera? ¿O puedo pensar un universo infinito? ¿Y cómo lo pienso? En realidad, Kant dice, mire, postulo al mundo, al universo y dejemos de saber si es limitado o es infinito, pero es real. Mientras que mundo, vamos a llamar, es una palabra técnica. Mundo va a ser la totalidad de mis experiencias, la totalidad de las experiencias de mi comunidad, y si extremo, la totalidad de las experiencias de la humanidad, de los seres humanos. De tal manera que lo real, que le voy a llamar cosmos, la luna, es real antes que existiera el ser humano. Sin embargo, tengo experiencia de ella y está en mi mundo. Quiere decir que si la realidad es una totalidad, el mundo es una parte, es aquello que la humanidad o un pueblo o yo hemos experimentado. Y por eso entonces que la luna es real, forma parte del cosmos, pero también forma parte de mi mundo. Y hasta tiene un nombre, le llamo luna. Y hasta hay un canto. Perdónenme, no sé cantar bien, pero dice algo así como luna lunera, cascabelera, dile a mi chiquita, por Dios que la quiero. Y sigue el canto caribeño. O es decir, esa luna ya experiencia mi mundo. Y esa luna es real.
Tenemos que hacer muy claro esa distinción, porque la estética tiene que ver con la realidad del cosmos, pero es un hecho del mundo. Sin ser humano plenamente, no habría estética. Cuidado, debí decir distinto. Sin seres vivos que tengan un cierto tipo de subjetividad, el cosmos es meramente cosmos, y por no ser un mundo, no es estético. Y justamente Heidegger, en los conceptos fundamentales de la metafísica, tiene un capítulo, allá en el cuarto capítulo de una parte del libro, que se llama El mundo, el animal y su Weltarm. El animal y su mundo pobre. El mundo del animal es analógicamente como el mundo humano, pero es más pobre. Porque aunque tiene conciencia de las cosas en los animales superiores, no llegan a tener autoconciencia. Quizás en los primates superiores comienza a haber, cuidado, conciencia de que tengo conciencia. O es decir, que no estoy dormido, sino despierto, y no estoy como un sonámbulo que puedo hacer cosas sin conciencia. El ser humano tiene un mundo consciente y además tiene conciencia de tener conciencia. Eso es el cogito cartesiano, pero no voy a entrar. ¿Y esto para qué? Para empezar a situar entonces el problema de la estética de una manera más, ¿qué diría yo?, sutil y compleja, porque aquellos que dicen, no, realmente la estética no tiene definición, es porque no tienen las categorías ontológicas fundamentales para entender de lo que estamos hablando. ¿De qué se trata? Lo estético del mundo. Cuidado, he dicho del mundo. Heidegger dice, somos un ser en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde que nace, empieza a constituir una totalidad de sentido. Otro concepto. No es lo mismo significado que sentido. Algo puede tener significado, pero no tener sentido. Que el profesor se ponga ahora a bailar en vez de dar su clase, yo entiendo, está bailando y por lo tanto sé lo que está haciendo. Tiene significado el hecho de estar bailando, pero no tiene sentido. ¿Qué significa? Que el sentido es el lugar que algo ocupa en la totalidad del mundo, porque el sentido es una respectividad de algo
con respecto al mundo. Entonces yo digo, está bailando, pero en vez de la clase, está haciendo algo que no es propio de la clase, no tiene referencia a la clase, no tiene sentido. El mundo es una totalidad de sentido de cosas que a su vez nosotros descubrimos su significado. Bueno, eso supondría un curso de ontología. No tengo tiempo de explicar todo esto. Lean un poquito Filosofía de la Liberación, donde de una manera muy resumida voy definiendo todas estas cosas. Pasemos ahora al tema de la estética, situándolo en las distinciones que he intentado exponerle a ustedes de manera muy simple y por lo tanto todavía superficial. El ser humano es una subjetividad corporal, viviente, porque entre las cosas reales del cosmos, la luna, hay algunas, muy pocas, que están por ahora en la Tierra, en nuestro planeta, que llamamos Gea o Tierra, y que son vivientes. Y el mismo Zubiri, es interesante, muestra como el grado de realidad del ser viviente es la culminación de lo real. O es decir, un virus es real, es un cierto organismo todavía no viviente. Una bacteria es más real. ¿Por qué? Porque lo real es lo de suyo. Y es de suyo algo que forma el sistema. Y cuando este sistema forma una totalidad, es más real que aquello que es parte de un sistema. Y una célula tiene una unidad máxima y una complejidad máxima con respecto a todos los otros seres del universo y el cosmos que no son vivientes. Por eso, hablar de real y referirte a lo viviente es referirse a lo más real de la realidad. Y entonces, cuando hablo de subjetividad humana, ella es real, es mi corporalidad. Y enfrento a algo que es la cosa real. Pero las cosas reales son más reales en tanto dicen referencia a la vida. Entonces vamos a empezar a pensar el hecho de la aistesis de la que hablé en la primera clase. Aistesis, de ahí viene la palabra estética. Aistesis. La aistesis es la posición subjetiva del ser humano como centro del mundo que enfrenta las cosas reales, y esta relación es el punto de partida para poder comprender qué es lo estético, pero también qué es lo bello, lo cual es mucho más complejo y problemático. El aistesis, dijimos, no era un acto intelectual solo, cognitivo, ni un acto volitivo que elige
operar éticamente, sino que es un sentimiento. Y de ahí entonces que van a leer sobre el sentimiento en Zubiri. Y van a tener que apuntar muy estrictamente la lectura porque no es nada fácil. El lenguaje de Zubiri es un lenguaje muy construido y entonces resulta un tanto difícil. Por eso es que yo voy a intentar simplificar un poco la visión de Zubiri, pero también corregir algunos puntos en donde yo no estoy del todo de acuerdo con él. La subjetividad entonces, no cognitiva ni volitiva, es la subjetividad emotiva. La emoción. Y la emoción no es ni el sistema neocortical, digo, su implantación cerebral no es principalmente, ni tampoco el sistema límbico, sino ambos, pero muy en relación con la constitución material de la corporalidad. Para decirla rápido, y luego tendremos que volver muchas veces, la aithesis es como el gusto o el disgusto ante la cosa real. Claro, hay ejemplos muy fáciles, pero por fácil me ayuda a primero hacer una descripción más simple y luego ir profundizando. Un niño come un chocolate y el chocolate tiene mucha energía porque también tiene componente de glucosa y es rápidamente digerible y el cuerpo en su corporalidad unitaria recibe como un choque que Zubiri llama tono. Un tono. Me gusta. Y por eso el niño dice, chocolate, aunque tenga 2 años, ya sabe. Y le gusta también cuando hay calor, un helado. Porque además de tener dulce, que es también glucosa, como hace calor, le da un tanto gusto el frío para disminuir la temperatura del cuerpo. El tema es el gusto. Y Kant y también los empiristas ingleses dieron muchas vueltas al tema, tanto que Kant dice sobre los gustos no hay leyes y los genios son los que son la excepción también y no se los puede criar necesariamente, surgen. A lo cual yo objetaría a Kant, que es verdad que individualmente se pueden gustar cosas distintas, pero comunitariamente, ya lo he dicho y lo repetiré, si un pueblo ha comido con hambre, ¿y qué tiene que ver el hambre? El hambre tiene que ver porque es justamente el consumo de materia y energía de la corporalidad en el acto de vivir. Y como yo consumo materia y energía, tengo que comer para reponer materia y energía. Y algo que tiene mucha energía
Pues mi corporalidad, al tocar parte de mi piel, que son las papilas gustativas, son una piel interior como mucosa, esa mucosa toca el chocolate, no intelectualmente, no voluntariamente, sino efectiva y realmente, y prueba y comprueba la existencia de esa energía. Y esto le produce un placer, un gusto. ¿Por qué? Porque permite reproducir la vida. Si no tuviéramos gustos de comer, moriríamos. Las mujeres o varones que quieren adelgazar y comen cada vez menos, le da anorexia y al fin ya no tienen más apetito y se mueren. El apetito es el deseo. Y el deseo es justamente un sentimiento que por último podríamos reunirlo en el placer. Y lo contrario no son muchos otros. Es el displacer o el disgusto. ¿Y por qué me disgusta? Por lo mismo. Porque eso que me disgusta al probarlo y mis papilas gustativas lo prueban. Probar no es solamente comer, sino comprueba, como se comprueba en un laboratorio, comprueba que eso es peligroso para la vida y por eso lo rechaza. Este rechazo tiene también que ver con la vida. Esta es la verdad de los empiristas. Los empiristas se equivocan después en la ética, pero aquí descubren un aspecto muy a fondo que no se puede dejar de lado. Pensemos ahora qué es lo que realmente gusta. Lo que gusta, dice Zubiri, es la realidad misma. Pero él mismo dice que lo plenamente real es lo viviente. De tal manera que lo que me gusta es porque tiene la capacidad, en último término, de reproducir mi vida. Pero no como conocimiento, no como decidir hacer eso para lograr algo, que es la voluntad, sino el tocar la cosa misma y descubrir en su sustancialidad, que es una mediación para la afirmación de la vida del sujeto. Pero cuidado, lo que gusto no es solo una mediación, es la realidad misma de la cosa. Y entonces ahí es donde ya tenemos que empezar a hurgar. ¿Qué tiene que ver la belleza con esto? Porque para Platón lo bello era la idea, y también para Hegel, y para otros es el esplendor de la forma, o es el ritmo, y muchas definiciones de lo bello.
Zubiri llega a decir, y es lo que ustedes van a tener que hurgar en el texto, que la realidad misma como real, en tanto que descubierta por el ser viviente, se llama lo bello. Lo bello es un trascendental, decían los clásicos. Tenían razón. La realidad es a su vez bella en tanto que el sujeto gusta de aquello que afirma su vida. Y habrá que ver esto cómo se va manifestando. Cuidado, esto no significa que lo bello o que la belleza sea un valor de la cosa real. No es un valor, es la realidad misma. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que si tomamos un poco la descripción de Husserl, el sujeto se pone con una cierta intención y constituye lo real como un objeto de esa intención. Una persona se sitúa con una intención sexual y constituye a la otra persona en cuanto objeto sexual. Y entonces atribuye a la otra persona un valor como mediación de la realización de su deseo sexual. Y entonces en ese caso sí constituyo el valor. Miren, en la economía eso se llama valor de uso. El valor de uso no está en la naturaleza. En la naturaleza hay propiedades reales. En la naturaleza yo constituyo las propiedades reales como útiles para un fin, el cual a su vez también, claro, es la vida corporal. Y entonces el alimento tiene valor de uso en tanto que es alimento. Pero las cualidades físicas de la manzana no son valor de uso. Son cualidades físicas de la manzana. Pero cuando yo la constituyo como objeto del deseo de comer, que es necesario para la vida cumplir, porque si no me desnutro y termino por morirme de hambre, entonces yo constituyo el valor de uso en la manzana, que tenía propiedades naturales que por el hambre se constituye como valor de uso. ¿Puedo decir lo mismo de la estética? No. Intento hacer un rodeo y tendremos que después profundizarlo. La belleza no es un valor, como piensa, por ejemplo, Nicolai Hartmann en su estética, y como lo pensaba aún Lukács. Lukács quería escribir una estética y también hablas del valor. Pero lo que pasa es que la belleza es más que un valor. La belleza es
Lo real, en tanto real, que yo descubro como ya dado en la cosa real. Claro que si no había nadie que descubriera esa belleza, la belleza no aparecía, por lo tanto la estética surge entre los vivientes y especialmente en el viviente humano. Y el viviente humano constituye, no voy a usar la palabra constituye, descubre a la realidad misma como bella. ¿Y en qué sentido? En que la realidad es lo que posibilita la vida. Es la vida misma la bella. Y ella es la que está manifestándose en la belleza de las cosas. Estas sí como mediaciones para la vida. Pero su fundamento es la realidad misma de lo real, pero relacionado con la vida. Ahí habrá que profundizar este aspecto para entender. Y de ahí entonces que esa aistesis, que es una emoción, y una emoción de gusto o disgusto ante lo real. Y si lo real se manifiesta, por ejemplo, con un olor, permítanme, de podrido, me disgusta, no me agrada, me espanta. ¿Por qué? Porque dice relación a la muerte. Lo podrido estaba vivo y ahora se ha degradado. Y por ejemplo, si yo como un alimento podrido, me da asco, me disgusta, no despierta mi apetito, pero defiende mi vida para poder desarrollarse. Es feo. La podredumbre de una manzana es la fealdad. Y en cambio, la buena forma, el color, el perfume, son notas de la realidad de la manzana que yo descubro en la realidad de la manzana y que es justamente posibilidad de la afirmación de mi vida. Y por eso digo, es bella. Claro, esa belleza se va a manifestar por muchas determinaciones. Y por eso que el ser humano no considera lo real en abstracto, sino en concreto. Descubre una forma, pero la propia de lo real. Descubre un perfume. Prueba con sus papilas gustativas el gusto. Y en este caso la palabra gusto es doble. Porque dice Zubiri, este gustar la realidad no es una emoción más, sino que es la esencia de todas las emociones. Yo tengo alegría. ¿Qué significa? Significa que mi corporalidad recibe el impacto, lo real, positivamente
como algo que me gusta, que produce en mi realidad corporal una circulación mayor de la sangre y un estado en que yo digo, estoy alegre, contento. Pero en el fondo está ese gusto de vivir que ha como revisado todos los aspectos de mi vida que se hace cerebralmente, y al no tener ningún dolor y estar satisfecho, y al no tener frío, y al sentirme fuerte, y el haber dormido bien, me preguntas, ¿cómo estás? Muy bien. El muy bien ha sido un rastrillar todos los aspectos de mi vida, hasta las deudas que tengo en un banco. Porque si tengo una deuda en un banco, significa que voy a tener que trabajar más para pagarla, y por lo tanto va a ser un sufrimiento, y por lo tanto no me deja estar tan alegre. Quiere decir que la situación general de mi vida no es tan bella. Y eso acontece con la pobreza. Pero también, claro, se refleja en una casa que no es habitable, en una comida que no es comible, en un vestido que realmente no protege del frío. Y todos estos aspectos hacen que sea feo. Entre lo que me gusta y no me gusta está la distancia entre lo bello y lo feo. Cuidado. Después habrá que hacer muchas distinciones cuando a lo estético lo cruce lo económico, lo político, el género, la raza y una cantidad de cosas, y entonces ya va a ser la cosa más compleja. Pero estamos a un nivel, sí, me animo a llamar metafísico. ¿Saben qué? Habermas, por ejemplo, y otros dicen, estamos en una etapa post-metafísica. Sí, pero en ese caso metafísico es una especie de realismo ingenuo, que cree que yo conozco lo real directamente. No, yo conozco lo real, amo lo real y gusto lo real desde un mundo. Por lo tanto, ya lo tengo interpretado dentro del mundo, lo tengo denominado en mi lengua, ya tengo una historia de la experiencia con esa realidad. Nunca tengo una relación directa con lo real, porque es parte de mi mundo, y el mundo envuelve a lo que aparece del sentido del mundo. Por lo tanto, no puedo usar la palabra metafísica en el sentido que yo diría, yo tengo una relación directa con la realidad y esa emoción es estética. No, yo tengo una relación con lo real, pero ya veremos dentro de un mundo. Por lo tanto, también lo estoy interpretando desde mi lengua, desde mi historia, desde el modo como mi mundo interpreta la belleza. Es decir, la realidad. En tanto, por último, aquello que funda la posibilidad de la vida. Porque es la realización plena, la vida de lo real. Entonces, la belleza no es un valor, sino que es el fundamento de los valores. No es una mediación, es el fundamento de la belleza
de las mediaciones. Y entonces tendremos que ahí discernir muchas cosas. Es necesario no olvidar entonces que sí es posible definir la belleza como el momento fundamental que la llamaremos la estética, que no es lo mismo que la obra de arte. Eso viene después y es ya un producto humano, mientras que ahora estamos hablando de por qué aquel canario de la selva veneraba al sol moviendo su plumaje al amanecer. Ese canario, pequeño pajarito, veneraba al sol porque sentía que con ese sol renacía su vida después de una noche en que la mayoría de los animales teme, porque además de no verse, es fría, y ahí es donde quizás sus enemigos lo atacan. La noche tiene algo de muerte, y en ese sentido, tenebrosa y fea, aunque cuidado, también puede tener su estética, porque hay un silencio recogedor que da más tiempo a pensar y donde de pronto se ven las estrellas que no se ven en el día, y entonces se contempla una grandiosidad de lo real mucho más bello. Entonces no hay que extremar en esto las preguntas, pero el gallo canta al amanecer, canta la belleza del sol, y el sol, por lo tanto, relacionado a la corporalidad del gallo y analógicamente interpretado como la fuente de la vida. Y al salir el sol es un día más de vida. Y entonces uno se alegra. Y por eso entre los aztecas decían que cuando el cuarto sol se puso y desapareció, se reunieron todos los dioses y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Porque si no sale el sol, estamos perdidos. Huitzilopochtli. Y era también el dios sol de los egipcios y de todas las culturas, porque ese sol es la fuente de la vida. Y los dioses aztecas se reunieron y dijeron: ¿qué hacemos? Cuando el pequeño dios colibrí, un pequeño dios secundario, captando la situación, se ofreció y se inmoló ante el fuego sagrado y chisporretearon sus plumas y se transformó en el quinto sol que salió en el horizonte. Un mito, pero un mito de la estética. El sol, fuente de la vida, es el origen de la energía en la Tierra y es entonces el fundamento de la estética.
no como soltar, pero en cuanto a realidad que el viviente considera con una cualidad tal que es lo que se llama belleza. Y un varón para una mujer, cuando se dice, la mujer dice, qué bello, qué ve, o lo contrario, o lo no contrario, sino la contraparte. Cuando un joven ve a una joven y dice, qué bella, ¿qué está viendo? Está viendo la vida y la posibilidad futura de la vida. No quiero yo decir en un sentido tradicional y conservador de que una relación sexual esté determinada por la generación de nuevos seres humanos. No. La generación de nuevos seres humanos por los humanos se da dentro de un mundo. Por lo tanto, tiene un sentido, tiene una festividad, tiene una alegría y tiene muchas cualidades que no es solo la reproducción, pero tiene inevitablemente también la reproducción. Y esto gusta. Y por eso que yo digo que es en la sexualidad de un miembro de la relación sexual con respecto al otro el que descubre la pulcritudo prima. Pulcritudo, P-U-L, pul, C-H, critudo. Pulcritudo significa belleza en latín. Prima, primera. La primera belleza es de un varón o una mujer y de la mujer a un varón. U otras relaciones posibles de la sexualidad según se van descubriendo en su dignidad. Esto quizás sea el fondo, porque ahí es que realmente se comprende el sentido de la vida detrás de la belleza. Pero eso ya es, diríamos, la belleza antropológica. Pero el sol es una belleza cosmológica. Y tendremos que profundizar en esas vinculaciones para entender más profundamente una nueva estética. Algunos dirán, profesor, pero eso es muy abstracto, está muy lejos de la vida cotidiana. Ya aterrizaremos sobre la cotidianidad. Pero es bueno no olvidar el fundamento, que lo vamos a repetir y lo vamos a llamar a que nos explique las cosas. Porque una estética de la liberación es una estética de la vida. Y de la vida vegetal, animal, que culmina en la vida humana. Y en la vida humana culmina en la historia y en las instituciones políticas, económicas y todo tipo, en lo que se llama la obra de arte. Porque la obra de arte entonces empezará a estar presente en todos los niveles de la existencia humana, cada vez más que en el pasado aún. Y por eso
es necesario darse cuenta que la obra de arte va también a significar algo con respecto a la vida humana. Y luego, claro, habrá una determinación ética, política y demás, que es la cuestión que planteaban, por ejemplo, los románticos. Schlegel, Schiller. ¿Qué es primero, la estética o la ética? Y los románticos un poco pensaban que la estética era la escuela de la ética y la política, porque alguien que descubriera la belleza debía después de ser bueno y justo. Yo creo que vamos a ver cuando avancemos que no es quién es primero, sino que las dos son necesarias y se articulan y se codeterminan. La estética no es ni antes ni después de la ética o la política o otras relaciones posibles, sino que la estética atraviesa todas las relaciones humanas, pero la ética también, y la política también. El asunto es ver cómo se articulan. No hay que pensar en una última determinación, sino una múltiple determinación. Y por eso me interesa la estética, porque he trabajado la ética, he trabajado la política, la metafísica, la lógica, la historia, pero me faltaba la estética, que agrega a todas las demás la belleza. Y es fundamental. Es fundamental. Una cosa fea no gusta. Y no gusta ser vivida. Y el pueblo es la fuente de creatividad, de la nueva belleza, más que los genios. O mejor, los genios lo que hicieron fue interpretar la creatividad de los pueblos. Pero un Einstein no surge de la nada, sino de una comunidad. Mire qué interesante. Pensaba en la relación filosofía y estética, y viendo un poco que estamos cumpliendo algunos aniversarios eurocéntricos de la estética europea, del gran músico Beethoven. Beethoven, los alemanes dicen Beethoven, nació en 1770, el mismo año que nació Hegel. O es decir, uno fue la culminación. Claro que decir culminación es un atrevimiento, pero fue un genio musical europeo y alemán romántico. Y Hegel fue también un genio filosófico eurocéntrico, pero importante. Los dos nacieron al mismo tiempo. Quiere decir que Alemania estaba viviendo una cierta plenitud como pueblo y produjo entonces sus genios. Lo mismo tenemos que hacer en América Latina. No vaya a ser que estemos viviendo una experiencia de crecimiento donde podamos tener grandes estetas, y los tenemos. Miren los Rivera, los Tamayos, y también en Oaxaca es una verdadera escuela de arte, y al mismo tiempo estamos en una revolución política, etc. Pienso que estamos en un momento de maduración y también estética. Por hoy dejamos aquí. Lean el texto difícil de Zubiri y vamos a seguir trabajando estas cuestiones.
Hasta luego.